días, ¿cómo les va? Esta es la clase del día viernes 17 de abril, donde vamos a tratar el tema de factores productivos. Para aquellos que hayan podido comprar el libro o las fotocopias del libro que usábamos ya, que les había dicho que usábamos el año pasado, esta es la explicación de las páginas 8 y 9. ¿Qué son los factores productivos? Habíamos estado viendo en unidades anteriores que la economía se ocupa de satisfacer necesidades con recursos escasos, ¿sí? Esa satisfacción de necesidades se hacía a través de diferentes bienes, que es lo que vimos en la clase pasada. Ahora, para hacer esos bienes, ¿sí?, se necesitan factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Son todos los recursos o elementos que se utilizan para fabricar bienes. Estos factores productivos son 4. Los recursos naturales, ¿sí?, comúnmente denominado factor productivo tierra, así lo van a encontrar en el libro. Tierra, ¿sí? Estos recursos naturales son aquellos que surgen de la naturaleza, ¿sí? Son todos los recursos que pueden ser renovables o no renovables. Todos aquellos factores, ¿sí?, que pueden surgir ya sea del mar, del suelo firme, de la tierra, por ejemplo una mina, una cantera, ¿sí?, los recursos que surgen de la pesca, ¿sí?, todos esos recursos necesarios llamados tierra que se necesitan para producir un determinado bien. Ya vamos a estudiar en el transcurso de la clase de hoy en detenimiento cada uno de ellos. El otro factor productivo es el trabajo. El trabajo hace referencia a los trabajadores. Los trabajadores que pueden realizar su trabajo, ¿sí?, aportan el recurso humano que puede ser físico o intelectual. El esfuerzo físico, el que realizan, por ejemplo, con un palo o una pica para realizar un determinado pozo o zanjeo, y el capital humano es el capital intelectual, es decir, la contratación de un profesional o el pensar en una actividad que lo que requiera es conocimiento científico o técnico. Bien, ahí el trabajo se denomina capital humano, que es la formación y la experiencia en relación a un tema determinado. El otro factor productivo es el capital. Cuando hablamos de capital en economía, estamos haciendo referencia a capital físico, ¿sí? Es decir, maquinarias, herramientas, instalaciones, inmuebles, edificios. No estamos haciendo referencia a capital financiero. Por eso aquí, en lugar de ponerles capital, directamente les pongo capital físico. Y cuando hablamos de otro factor productivo, no tenemos que dejar de tener en cuenta al empresario, la iniciativa empresarial. El empresario es aquel que organiza y dirige y sabe la combinación perfecta, ¿sí? Perfecta no, ¿qué combinación sería la más óptima de factores productivos tierra, trabajo y capital para llevar adelante una determinada actividad? Aquí tienen un ejemplito. Los recursos naturales, por ejemplo, semilla, tierra y agua, que necesitan a los trabajadores, que son los agricultores y los recolectores. El capital humano, que son aquellas personas que tienen el conocimiento de las actividades agrícolas. El capital físico, los tractores, las azadas, las palas, los rastrillos, es decir, todos los bienes de uso que se necesitan en esa actividad. Y el empresario, que está constituido por los directores y gerentes. ¿Qué producen? ¿Qué bienes producen? Producen el maíz, el trigo, la cebada, vid, arroz, patata, remolachas, etc. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de factores productivos, hablamos de estos 4 factores productivos, ¿sí? Ahora vamos a comenzar a desglosar cada uno de ellos. El capital. El capital, ¿sí?, es el conjunto de recursos no naturales que se emplean para producir bienes y servicios. En este momento, como ustedes ya tienen conocimientos de contabilidad, de SIC, ¿sí?,
Cuando hablemos de capital, estamos haciendo referencia al rubro bienes de uso. La composición del rubro bienes de uso, ¿sí? Son todas las maquinarias, todas las herramientas, todos los elementos que se utilizan y que se necesitan para llevar adelante una determinada actividad, ¿sí? Dentro de este capital, también podemos considerar el capital humano, que es la formación y experiencia de los trabajadores. Y cada vez es más necesaria la formación de los mismos porque hay actividades que ya necesitan, para tener una mayor productividad, que se tenga una mayor formación y experiencia para llevar adelante la misma. Y el otro capital que también podemos conocer es el capital financiero, que es justamente el dinero que se necesita para fundar o formar una empresa. Fíjense que el empresario invierte, ¿sí?, su dinero para formar una empresa unipersonal. Los socios invierten su dinero o bienes para formar una empresa societaria. Este concepto de capital, es decir, al capital lo podemos clasificar en capital físico, humano y financiero. Pero desde el punto de vista económico, solo consideramos como factor productivo capital al capital físico. Y al capital humano, ¿sí?, lo consideramos dentro de lo que es el factor productivo trabajo. Y al capital financiero no lo consideramos dentro del punto de vista económico como un factor productivo. ¿Sí? ¿Está claro? Lo que tenemos acá de capital es los diferentes tipos de capitales que hay y la consideración de cuáles consideramos dentro de la composición de los factores productivos. Vamos al trabajo. El trabajo es la actividad humana, física o intelectual, ¿sí?, que produce esos bienes o servicios. El trabajo está regulado por las leyes, ¿sí? Una persona puede trabajar por cuenta ajena para una empresa o para el Estado a cambio de un salario. O puede ser un trabajador autónomo, es decir, que trabaja por su cuenta propia. Tiene una organización propia y el salario íntegro para él, es decir, en este caso, el salario del trabajador, al ser autónomo que trabaja por su propia cuenta, por ejemplo, un albañil, ¿sí?, que es una persona autónoma, trabaja por su propia cuenta, organiza su propio trabajo, todo lo que gana, en este caso, formaría lo que sería el salario en un trabajador en relación de dependencia, que es aquel que trabaja por cuenta ajena. ¿Sí? Luego pasamos a los recursos naturales. Los recursos naturales son aquellos que surgen de la naturaleza, ¿sí?, ya sea suelo firme, mar, minas, canteras, ¿sí?, son aquellos que se utilizan para llevar adelante una determinada actividad, como los ejemplos que vimos al principio. Aquí tienen ejemplos que surgen de la naturaleza. La tierra para cultivar, el agua para obtener diferentes recursos, como por ejemplo peces, el aire, animales, plantas, minerales y fuentes de energía. Estos factores productivos, ¿sí?, pueden ser renovables o no renovables. La diferencia entre unos y otros son que los renovables se regeneran, los no renovables no se regeneran. Se usó, se agotó y se terminó. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta en relación al factor productivo: tierra, naturaleza o recursos naturales. Y una vez habido analizado los recursos, los factores productivos o elementos que son necesarios para la producción de los bienes y servicios, vamos a ver que esos factores productivos se utilizan en diferentes actividades económicas. Y las actividades económicas se desarrollan en diferentes sectores económicos.
cito aquí, pero quizás ustedes ya lo han visto en otra materia, son el sector primario, el secundario y el terciario. En el sector primario son aquellas actividades que se dedican a la explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, la agricultura, la pesca, ganadería, explotaciones forestales, ¿sí? Todas estas actividades que se dedican a la explotación de los recursos naturales forman parte del sector económico primario. Luego tenemos el otro sector económico que es el secundario. El sector secundario es aquel en el cual se realizan actividades económicas dedicadas a la transformación o elaboración de recursos. Es específicamente el sector industrial o manufacturero, ¿sí? Donde se realizan industrias, es decir, la transformación de una materia prima en un producto terminado. Tenemos industrias y construcción, ¿sí? La construcción para obtener una vivienda, la construcción para obtener un edificio. Podemos hacer una combinación, ¿sí?, de los sectores productivos, por ejemplo, explotación forestal, ¿sí?, que se dedica a la recolección, a la corta o a la tala de árboles. ¿Para qué? Para llevarlos al sector secundario y que en ese sector lo transformen, ¿sí?, en una mesa, en una silla o en un mueble. Y por último tenemos el sector económico terciario, ¿sí?, cuya actividad económica que se lleva adelante es la de proporcionar servicios. Y en este sector productivo, ¿sí?, vamos a encontrar los que son específicamente servicios como los comerciales. Tenemos sanidad, educación, comercio, bancos, entidades financieras, turismo, transporte, ocio. Todas aquellas actividades dedicadas al comercio o a la prestación de servicios forman parte de este sector productivo terciario, ¿sí? En resumen, tenemos que para satisfacer necesidades necesitamos tener bienes. Para hacer esos bienes necesitamos contar con factores productivos. Esos factores productivos se emplean en diferentes actividades económicas. Esas actividades económicas, ¿sí?, se desarrollan en los diferentes sectores económicos y aquí concluimos el tema que tenemos propuesto para hoy. ¿Qué vemos por último? La retribución a ese factor productivo. ¿Qué quiere decir retribución? Retribución es el pago, el ingreso o qué se recibe por brindar ese factor productivo. El factor productivo tierra o naturaleza, la retribución se denomina renta. El factor productivo trabajo, su retribución se denomina salario, ¿sí? Por ahí, acá en este caso, entienden más el concepto de retribución. A cada trabajador se le paga un salario, un sueldo por realizar una actividad. Al capital se lo retribuye con un interés y a la iniciativa empresarial o al empresario se lo retribuye con un beneficio, ¿sí? Un beneficio que son las ventas menos todos los costos y gastos necesarios para la actividad y obtienen una ganancia. Esa ganancia se distribuye entre los asociados o directamente para el dueño, empresario o en el caso de la empresa unipersonal. Les mando vía mail una actividad para que reconozcan los temas vistos hoy de factores productivos y sectores económicos y la vamos a corregir la próxima clase a través de Fora. Espero que me hayan entendido. Cualquier duda estoy a su disposición. Saludos.